Iniciamos nuestro jueves de familia y este tema tan interesante, la madurez mental. Hay mucho alrededor de esto y definitivamente en estos tiempos donde vivimos en un mundo completamente apresurado, cargado de tantas cosas, donde la gente decide soltar muy fácilmente, donde no somos tan tolerantes a los procesos y ritmos de otras personas que suelen ser cada vez más distintos, pues la madurez sí que juega un papel fundamental, ¿no? Y uno casi que cuando va a entablar una relación con un amigo, con una pareja, con un compañero de trabajo, dice, uy, no, yo con gente que todavía esté tan inmadura, como que no conecto o no empato. Vamos a entender muy bien este tema hoy, para eso nos acompaña ya nuestra psicóloga Paola Ocampo. Doctora, hola, buena Paola, energía, bienvenida. Buena energía, psicóloga, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y este ratico. Y este tema tan interesante. La madurez mental. Uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿será que uno es capaz de decir de saber si es mentalmente maduro o no? ¿Qué es la madurez mental? Comencemos por ahí. Y segundo, las señales que nos permiten saber si hemos alcanzado esa madurez mental. Bueno, para empezar, debemos entender que la madurez mental no siempre corresponde a la edad cronológica, y eso lo comentaban hace un ratico. Corresponde más a ese desarrollo cognitivo, a ese desarrollo social y a ese desarrollo emocional que tenemos cada uno, que no es tampoco igual el de un individuo a otro. Eso tiene muchos factores que influyen, entre ellos en la parte cognitiva, pues el aprendizaje, en la parte social, cómo me relaciono con los otros, cómo estoy tomando decisiones. La parte emocional va un poco más a cómo estoy manejando yo eso que estoy sintiendo todo el tiempo. Doctora, o esos picos que tengo en algunos momentos del día. Esas subidas y bajadas que son tan típicas. Uno no podría de pronto confundir la madurez con la forma de pensar o las posturas de otra persona, porque digamos, puede que tú tengas una postura frente a un tema y yo tenga otra. Y yo inmediatamente digo, no, es que ella es muy inmadura porque cómo no lo va a ver así. Y puede que ese sea también un punto como de choque entre muchas relaciones, de que yo veo las cosas de una forma, el otro las ve a otra y lo tildo de inmaduro por no pensar como yo. ¿Cuáles son las diferencias entre decir está maduro o simplemente piensa diferente? Es muy importante e interesante eso que estás diciendo. Sí, porque como bien lo dices, cuando hay interacción con ese otro, pues se comparten ideas, se comparten pensamientos, una cantidad de posturas, independiente de cuántos años tenga cada uno, ¿sí? O qué tanto tiempo lleven interactuando. Entonces, cuando decimos, esta persona piensa de una manera diferente a la mía, ¿cuáles son esas estrategias que utilizo yo para acordar, para negociar o para llegar a un punto donde podemos acordar? Los consensos. Claro. Exacto. Pueda que uno tenga un punto de vista, el otro tenga un punto de vista diferente, pero eso no significa tampoco, o no sugiere mejor, ni agresión, ni conflicto, ni problema. Y es ahí donde está la madurez mental. ¿Qué estrategias utilizo yo para relacionarme con el otro, para resolver situaciones de conflicto? ¿Cómo influye, doctora, el autoconocimiento en la madurez emocional? Pues influye totalmente y el impacto es directo, o sea, es sobre uno mismo. Yo tengo que reconocer, primero, quién soy yo, en dónde estoy, o sea, cuál es mi postura frente a la vida, cómo estoy parada yo frente a mi mundo y a la gente, a las personas que me rodean. Entonces, el hecho de yo conocerme, pues, ¿qué me permite eso? Tener una frontera personal clara, ¿sí? Es decir, los límites son claros. Difícilmente me van a sobrepasar. ¿Por qué? Porque yo me conozco y yo sé en qué momento debo decir, no, en este momento estoy en un desbordamiento emocional o estoy en una reactividad, ¿sí? Tengo que parar, lidiar con esto que estoy sintiendo y ahora sí, camine y hablemos. ¿Sí? Pero ya con una postura más clara, ya no con esa emoción desbordada, que al final nos deja casi que con las manos cruzadas, muchas veces. Sí, este tema me parece muy interesante y yo creo que con toda tu trayectoria y experiencia podemos hoy aprovechar para hablar tanto de la madurez como de esas cosas que debemos mejorar para transitar hacia esa madurez, ¿no? Porque muchas veces nos creemos muy maduros, pero parte de la madurez está en este tema que te pregunta Mauro, el autoconocimiento, y ahí hay diferentes retos, ¿no? Porque
no es simplemente decir yo me conozco como pensarían muchos, no, yo me conozco y yo soy así, que es la típica respuesta que a uno le vuela la cabeza, ¿no? No me diga nada porque yo soy así. Sí, sí. Usted sabía yo cómo era, usted ya sabe que yo soy así, yo reacciono así, yo respondo así, mejor dicho. Y no es la respuesta, ¿cierto? Porque cuando hay relaciones interpersonales de todo tipo, familiares, amorosas, amistades, laborales, pues claramente tengo mis límites, pero el otro también tiene sus límites y hay que respetar los límites de ambos. Y ahí el autoconocimiento es vital para yo decir, bueno, en esto estoy reaccionando mal, yo no debería reaccionar así. O si definitivamente no puedo reaccionar de otra manera, pues me calmo, me voy, huyo de la situación mientras tanto, hasta que tenga la tranquilidad, la serenidad y la madurez de afrontar esa situación. ¿Cuáles son algunas herramientas, Doc, que podríamos, cada uno hará su ejercicio, los televidentes en su casa, hasta nosotros aquí, de decir, ¿cómo puedo conocerme mejor y responder mejor a las situaciones para avanzar hacia ese nivel de madurez y de conciencia? Fíjense que tenemos un termómetro y ese es infalible y es cómo me siento. ¿Cómo me siento yo frente al mundo? ¿Cómo me siento yo con las relaciones y los vínculos que estoy construyendo con ese otro, con esos otros? ¿Qué tipo de decisiones estoy tomando? Cuando yo empiezo a responderme esas preguntas y me doy cuenta que vivo en conflicto, que todo es un problema, que todo el mundo dice que no me pueden hablar porque siempre tengo la piedra en la mano, porque siempre estoy haciendo mala cara, estoy tomando decisiones que no me están generando bienestar, sino por el contrario me ponen todo el tiempo en una situación de estrés, de angustia. Ahí es donde yo digo, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, si empiezo a revisar, claro, ¿qué tipo de vínculos estoy teniendo? ¿Cómo me estoy relacionando yo con los otros? Claro. Recuerdo tanto que una vez estaba escuchando una conversación de unos amigos y se referían a una chica, uno de ellos, y decía que era muy madura. Y decía, no, claro, es que imagina que la mamá era igualita. Entonces yo digo, caramba, ¿puede venir esto de forma genética, hereditaria, o más está relacionado, como lo estamos diciendo, a las experiencias de la vida? Experiencias de la vida, pero ojo, porque es que si hablamos de crianza, sí o sí estamos hablando de herencia, ¿sí? Me están dejando papá, entonces, mamá y yo si hay un componente hereditario. ¿Cómo me han criado? Entonces, si yo, por ejemplo, a mis niños me adelanto, me anticipo a las necesidades, no les permito que ellos mismos puedan resolver situaciones que correspondan a su edad y a su desarrollo, Claro. pero que resuelvan, sino que como papás o cuidadores estamos encima para que no sufra, para que no le duela, para que no le falte lo que a mí de pronto me faltó, que es lo que muchas veces escuchamos en consulta todo el tiempo. Es que no, yo soy así porque es que no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí o tenga las carencias que yo tuve. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? O sea, le estoy impidiendo a mi hijo a que tenga un desarrollo normal, que sus experiencias sean de aprendizaje, ¿sí? Claro. Y que vivan a partir de su propia experiencia. Entonces, claro que sí tiene que ver. Con las experiencias propias de la vida. Y la misma hereditariamente, crianza. pero perdón que interrumpa allí, quiero insistir en el tema hereditario, ¿es o no es viable en este tema? A nivel genético, Sí, a nivel genético. no creería, ¿No? más a nivel comportamental, conductual y de crianza, Vale. de desarrollo. Eso que dice Mauro está, yo creo que además muy relacionado con el tema de las generaciones, ¿no? Como de, hay cosas que uno dice, e incluso es bíblico y habla de los yugos generacionales o de las maldiciones generacionales, y es un poco de cómo familiarmente muchas veces repetimos patrones, y entonces mi papá siempre fue mal geniado, entonces el hijo fue mal geniado, y entonces el nieto fue mal geniado, y todo es como, ¿por qué? Porque desde chiquitos los criaron así, entonces tiene que ser así porque así es que es hombre, o así es, o las mujeres en el caso de un país y una región latinoamericana tan machista como la nuestra, como que es que la mujer tiene que, y pues claramente con la evolución de todo se ha entendido mucho que está en la obligación o responsabilidad de cada persona pues decidir qué patrones sigue y qué patrones no. Se escucha mucho en los últimos tiempos, Doc, hablar en redes sociales, en los podcasts, en los coaching, todo este tema de las red flags, estas banderitas rojas que uno debería de tener mucho más en cuenta a la hora de entablar relaciones. Y si hablamos de madurez, ¿cuáles serían esas banderitas rojas que uno diga, uy, de pronto no debo entablar una relación o debo delimitar
hasta cierto punto mi relación con X o Y persona porque está presentando estos comportamientos? Bueno, empecemos por decir que en toda relación hay dos líneas muy importantes que son expectativas y son necesidades. O sea, una persona puede ser perfectamente compatible conmigo y otra siendo muy parecida o teniendo características similares, no. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, tenemos que entender también que venimos con una herencia, ¿sí? Desde la crianza, donde hemos aprendido unos patrones de conducta, unos patrones de comportamiento, que naturalmente yo tendría que replicar, ¿sí? Porque es lo que aprendí. Claro, lo que vio. Exacto, pero no siempre se da así, porque también empezamos a recibir influencia del exterior a partir de la misma escuela, el colegio, la universidad, ya cuando estamos en un ámbito laboral que nos permite abrir un poco más ese panorama y decir, vení, pero es que no es solamente esto lo que hay mucho más. Si yo tengo una madurez mental que me permita a mí saber que eso me está faltando, pues yo voy a trabajar en eso, en fortalecer bien sea esas habilidades que me permitan desarrollar y estar en una posición mejor, ¿sí? O adquirirlas. Muy bien. Los televidentes están atentos a este tema, ya nos están escribiendo, están escaneando el código QR, forma de participar con todas las preguntas, pero también pueden marcar el 518-40-98. Usted que está viendo Tardes del Sol, ¿cómo se siente? ¿Cómo cree que usted es? ¿Maduro o inmaduro? Bueno, realmente reconocerlo no es fácil, ¿no? Que una persona diga, no, yo sí soy un inmaduro, no es como muy común, ¿verdad, doctora? No, porque siempre estamos convencidos que tenemos la última palabra y como somos perfectos. Que somos la última gaseosa. Claro. La última del desierto. Sí. Pero yo sí creo que tenemos, mira que como que la autoevaluación es una herramienta muy interesante en este campo, ¿no? Y dentro de esto, dentro de la madurez hay varios factores. Está el autoconocimiento que nos mencionaba Mauro hace un momento, está la gestión de las emociones que nos hablabas hace un momento, está también el pensamiento crítico, ¿no? Las personas maduras tenemos, pensamiento crítico frente a las cosas y para otros a veces no es tan fácil de recibir, ¿no? Esa forma en la que uno responde, no, y pensamiento crítico no entiéndese como que critica todo, ¿no? Sino como de tener muy claro con qué está de acuerdo, con qué no, saber expresar y comunicar cómo se siente o lo que piensa respecto a una situación. ¿Cómo podemos fortalecer también este tipo de cosas en nuestro ser, en nuestra madurez mental, doctora Paola, para seguir avanzando y no... Pasa mucho y te lo digo, relaciono lo que mencionabas como de que nos creemos a veces pues que todo lo sabemos, todo lo podemos y somos los mejores en todos y ahí entra a jugar un papel fundamental el ego, ¿no? ¿Cómo entra el ego en el tema de la madurez o la inmadurez? Si me dejo gobernar o no de esa voz que me está hablando y está maximizando absolutamente todo, o me quedo en ese principio de realidad donde hay autoconocimiento, donde hay sobre todo ese deseo y ese propósito de mejora, porque es que al final los seres humanos vivimos en un constante desarrollo, crecimiento, no somos producto terminado nunca y tampoco vamos a ser perfectos. Qué buena esa frase, no somos producto terminado nunca. Bueno, esta pregunta siento que algunos televidentes me dicen, hacela. Y es, cuando estamos en una relación de pareja, ¿cómo identificar si estamos en una relación emocionalmente inmadura? ¿Y qué hacer al respecto, doctora? Ahí vuelve otra vez y salen los conflictos. Cuando decimos que es una relación conflictiva, donde es difícil ponernos de acuerdo, donde está la crítica por encima de cualquier cosa. La crítica hacia la pareja. Hacia la pareja. Ajá. Ahí decimos, ¿realmente es una relación que me está favoreciendo? Claro. ¿Estoy yo en ese nivel de conciencia para aceptar esto que estoy recibiendo? Ajá. O sea, pero siempre alrededor de uno mismo, ¿sí? Es autoconocimiento, es autoaceptación, que debemos entender también. Y cuando estamos hablando de emociones, es muy importante esa aceptación. Sí, estoy triste. ¿Por qué? Pues porque es natural. Claro. Que con esto que pasa, o sea, la expresión natural es el llanto, la Claro. tristeza. Total. Lo mismo la rabia. Tengo que sentir rabia. Eso es lo que me muestra a mí los límites. Entonces, no desdibujar ninguna de las emociones que al final deben transitar por nuestra vida todo el tiempo.
Claro, que hacen parte. Hacen parte de. No tenemos por qué estar siempre sonrientes y alegres. La vida es una montañita De rusa, altos y diríamos, con altas, con bajas, con intermedias, con colores, con grises, con negros y con un montón de cosas. ¿Qué hacer, Doc, para mejorar nuestras relaciones cuando, digamos, ya tenemos un nivel de conciencia o de madurez, pero estamos frente, en el caso del ejemplo que pone Mauro, una pareja que no tiene ese grado de conciencia o de madurez y tal vez no cede, ¿no? Al diálogo o a los consensos? ¿Cómo podría una persona reaccionar? Porque es una pregunta que creo que se harán muchos de nuestros televidentes, ¿no? Es que yo ya soy maduro, primero revísese si realmente usted está maduro y madura no en totalidad, porque no somos seres acabados, pero sí en un nivel de conciencia importante. Pero dirán, es que yo soy maduro, pero él o ella no. Y entonces no nos entendemos porque el otro no. Y entonces están escuchando esto, pero ¿qué hacer cuando el otro no tiene esta información que nos estás compartiendo? ¿Cómo avanza esa relación? Si yo tengo una postura clara frente a la vida y yo tengo, porque fue mi decisión construir ese vínculo con ese otro, a partir de dónde construí. Son esas expectativas mucho más grandes que lo que realmente me está mostrando, porque es que, ojo, también cuando hablamos de relaciones, hablamos que en principio se sobredimensiona absolutamente todo, porque queremos es llenar unas necesidades y cumplir con ciertas expectativas que tenemos. Si es una relación que ya lleva un tiempo, no es tan insípida, uno dice, y a estas alturas del partido, ¿cómo te das cuenta que si fue tu elección? Ahí es donde uno dice, ¿dónde está la responsabilidad que yo debo asumir frente a esas decisiones que estoy tomando? Entre ellas, ¿con quién me estoy emparejando? ¿Sí? Que una persona es madura mentalmente y de la noche a la mañana no se vuelve inmaduro. No, claro. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, yo con la forma como estoy estableciendo esta relación, ¿sí? Es lo que yo necesito, eso que estoy recibiendo. Esta relación a mí me está generando ese bienestar y esa tranquilidad que se sugiere debería tener una persona en la vida. Entonces ahí es de tomar decisiones. Así como decidí iniciar, pues hasta qué punto es sano, hasta qué punto está bien. O se está dispuesto a mejorar esa conducta, ese compromiso, exacto, esa responsabilidad. Pues está muy claro, Doc, que en temas psicológicos lo hemos hablado con diferentes temáticas, y es que en la infancia y en la niñez se desarrollan muchas de nuestras formas, pero también de nuestros traumas, ¿cierto? De nuestras frustraciones, entre muchas otras cosas. Y te lo menciono por un mensaje que nos acaba de llegar de un televidente. Dicen, sí, mi hija estudió en un colegio donde les inculcaron el pensamiento crítico para cualquier situación en el momento de enfrentarnos a todo lo relacionado con tus planes, sueños, proyectos. Este pensamiento ayuda mucho a crear independencia. Hablemos un poco, Doc, de la importancia de la infancia, y habrán muchos papás, mamás viéndonos que tal vez no piensan a una edad tan corta en decir, si tengo este tipo de conductas, mi hijo va a tener una madurez, va a tener un pensamiento crítico, va a tener un autoconocimiento. ¿Cómo manejamos este tema desde la infancia? Bueno, empecemos con que cuando estamos pequeños, esa primera infancia que decimos de 1 a 5 o 6 años, el único filtro que tienen estos niños pues, del exterior es papá, mamá o cuidadores. ¿Sí? O sea, toda la información que llega a ellos ya viene filtrada por esos grandes, adultos responsables, que debería ser. Que a veces no son tan responsables. Exacto. Pero bueno, así es como empieza este niño a adquirir toda la experiencia. Ahora, que hay heridas que se generan en esa primera infancia, sí, y las hemos escuchado, sabemos de la herida del abandono, la herida de la humillación, ¿sí? Y como esas, muchas más. Esto empieza a aparecer, curiosamente, en las relaciones de pareja. Es ahí donde esas heridas empiezan a aflorar. Claro. Exacto. Entonces, por eso, de ahí la importancia de pensar en estos niños como esas esponjitas que hemos escuchado muchas veces, que, ay, sí, que son esponjas, pero entendamos desde eso, qué es lo que estos niños están recibiendo en su hogar. Luego van a la escuela y ya es un ambiente un poco más amplio, entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo allá y cómo se está manejando en casa? Porque es que toda la información de afuera, pues ya sabemos también, hay mucha información nociva, y si hablamos de redes sociales, pues ahí nos podemos quedar
comentándolo. Pero entonces, ¿dónde está ese acompañamiento de la casa? ¿Dónde está ese compromiso de papá y mamá o los mismos cuidadores de acompañar, de contener a estos niños? Y de orientarles desde chiquitos como ciertas formas en las que pueden responder, cuestionar, que yo creo que esa es una de las cosas que me parecen más fuertes a veces en las crianzas. Yo no soy mamá, pero soy tía. Y tengo un pensamiento bastante crítico respecto a muchos patrones que hay en nuestra región, ¿no? Desde el machismo, desde muchas formas en las que hemos sido criados. Y entonces uno dice, el hecho de decirle a un niño, esto tiene que ser así, y no de pronto enseñarle que pueden haber distintas formas de que algo se desarrolle, de que algo pase, de que puede y debe de verlo desde el respeto hacia el otro, pero también el respeto hacia sí mismo. Tal vez todas esas cosas, bueno, ya puedo ser mamá, cuando sea mamá lo voy a aplicar. Pues ayuden mucho a que este futuro adulto o futura adulta pues tenga en su personalidad, en su pensamiento, en sus sentimientos y en su corazón una forma mucho mejor Más de sana. relacionarse y más sana de relacionarse con las personas. Completamente Bueno, de acuerdo. hablando acerca de ese tema precisamente, ¿es posible que una persona que haya crecido, digamos que en un ambiente desfavorable, pueda lograr alcanzar a tener una madurez mental? Claro que sí, claro que sí. Todo depende es el momento en el que yo siento que como estoy viviendo no es chévere. No quiero seguir viviendo así y puedo empezar a cambiar. Primero, la forma en como yo significo eso que sucede, ¿no? Es un tema ya más de cambio de ideas, una parte de reestructuración cognitiva, hablamos en psicología, pero es cambiar esos pensamientos que me generan malestar por otros que me den o me proporcionen tranquilidad. Pero ahí sí Y empezar estamos a hablando cambiar de conductas. toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones. Toma de decisiones. Yo decido. Y al final la vida es eso, ¿no? Desde que yo me levanto. Yo me levanto a la hora que sea y decido si pararme, arreglarme y abrir pues ya mi consulta o quedarme otro ratico durmiendo. Entonces, o si ver el día bonito o ver el día gris, que esa es otra, ¿no? Uno se levanta y tiene las dos opciones. O veo el día que está muy chévere, uy, qué día tan interesante, o uy, qué día tan aburridor. Y es tu La decisión. decisión es tuya. Claro, es tu decisión. Asumir las consecuencias de esas decisiones es lo que nos hace responsables. Exacto. Doc, nos siguen llegando mensajes a través de nuestro canal de WhatsApp. Gracias a todos los televidentes que están ahí muy atentos e interactivos con el tema. Si usted tiene un testimonio o una pregunta para hacerle a nuestra psicóloga invitada de hoy, pues es el momento de ingresar a nuestro grupo de WhatsApp y escribirnos su nombre, desde dónde en las tardes del sol y lo que nos quieren compartir. Por ejemplo, un televidente muy juiciosamente lo hizo y nos dice: buenas tardes, excelente programa. Tengo un hijo de 31 años. Cuando estaba pequeño, un profesor me dijo que él parecía que tuviera déficit de atención. En ese tiempo no se veía tanta información acerca de eso y los psicólogos nunca me ayudaron en ese sentido. Él en este momento es muy inmaduro como persona, como pareja, hijo. Debido a eso tiene muchos problemas de convivencia. ¿Qué podríamos decirle a nuestra televidente? Bueno, todos los casos son muy particulares, ¿no? Entonces, entrar a dar un diagnóstico o a comentar algo sobre información tan somera, pues no es tan ético tampoco. Pero en términos generales, cuando hay de pronto una conducta inapropiada o un trastorno como tal, que no se diagnostica a tiempo y no se puede atender a tiempo, pues claramente se va a ver afectado el desarrollo, como mencionaba al principio, tanto cognitivo como emocional y social, ¿sí? Entonces, en el momento en que empezamos o entendemos que sí hay una dificultad ahí, que en ninguno de sus aspectos de la vida está bien, pues es el momento de atenderlo. Claro. Y atenderlo, Bueno, Paola, perdón, Mauro, lo indicado para el caso de nuestra televidente puntual sería que este chico vaya a terapia. Sea valorado, claro, Ajá. para poder hacer un diagnóstico se debe hacer una valoración, una entrevista y revisar antecedentes y otra cantidad de cosas para poder hacer un diagnóstico y asimismo un tratamiento adecuado, ¿no? Muy bien. Bueno, Paola, vamos con esta pregunta que tiene tanto de curiosa como de interesante. Es un televidente que dice que tiene 32 años. Dice, a veces soy serio, otras veces soy divertido. Y la gente me critica por eso.
dice que ser inmaduro, que soy inmaduro, no les gusta mi modo recochero de ser, dice nuestro televidente. ¿Usted qué opina al respecto? No, ser divertido es muy chévere. ¿Cierto? Claro, necesitamos ser Total. muy divertidos. Claro. Sí hay una diferencia muy grande entre la inmadurez y ser recochero Sí, o ser sí. divertido. Sí, claro. Y sobre todo en la toma de decisiones. O sea, Cierto. pensemos en eso. Sino que yo pienso que depende ahí de los momentos, ¿no? Porque todo tiene su momento. Ha pasado, por ejemplo, yo he tenido amigos que son recocheros y son el alma de la fiesta y son divertidos y chévere, ¿no? Y uno conecta muy bien con estas personas porque siempre tienen muy buena vibra y muy buena Energía, sí. energía. Pero también ha pasado que no en todo momento, hay momentos, por ejemplo, muy serios o muy tensos donde el chiste no viene bien, donde la recocha es como que, hey, estamos hablando de tal tema que tiene Bien serio. un grado de seriedad. Sí, o estamos en un espacio laboral y estás con tu chiste maluco. Entonces ahí de pronto, no estoy diciendo que sea el caso de mi televidente porque no conocemos por supuesto toda tu historia, pero tal vez de pronto si en algunos momentos esa alegría que caracteriza a nuestro televidente que nos escribe está en los momentos inoportunos, podríamos decir que tal vez es lo que genera el choque con algunas personas, ¿no? Ahí estaríamos, por ejemplo, yo decido dónde soltar el chiste y si voy a decidir eso Claro. en una situación, pues estoy siendo inmaduro. Exactamente, Sí. dependiendo, como dice Danielita, de la ocasión y el momento en que estamos, podemos ser oportunos o indiscretos o inoportunos O en un imprudentes, momento determinado. incluso. Imprudentes es la palabra. Bueno, estamos hablando de inmadurez o madurez mental y hay varios mitos sobre la madurez o sobre la inmadurez. Por ejemplo, el primero dice, ser inmaduro es solamente cosa de niños o adolescentes. ¿Falso o verdadero? Falso. Hay adultos Falso. inmaduros. Muchos, segundo. pero Claro, muchísimos, lo vemos todos los más días. de lo que Sí, ustedes sí, imaginan. O también, antes de que Mauro avance con el siguiente, ¿qué tanta posibilidad hay, Doc, de que unas personas sean inmaduras para unas cosas, pero maduras para otras? Que también puede ser un panorama, ¿no? Voy a poner un clásico puntual y voy a abrir mi corazón. Voy a hacer terapia aquí, no mentiras. Pero sí, por ejemplo, en algunos casos yo he sentido que soy muy madura en unas cosas, pero en temas emocionales o sentimentales, como que me dejo guiar por la sensibilidad y tal vez reacciono mal ante ciertas situaciones y digo, ¿yo por qué soy tan inmadura emocionalmente? Tal vez no mentalmente, pero sí emocionalmente. Es posible que seamos maduros en unas áreas y maduros en otras y cómo emparejamos, ¿no? Cómo nos ponemos a nivel en nuestras diferentes formas. Todo está a nivel de habilidades, habilidades sociales, habilidades cognitivas y habilidades emocionales. Entonces, cuando hablamos de habilidades sociales es cómo me relaciono yo con los otros, ¿sí? Habilidades cognitivas es ese pensamiento crítico. ¿Qué postura tengo yo frente a cómo elaboro yo esas situaciones de problema? ¿Cómo resuelvo yo esos conflictos? ¿Sí? Y las sociales las dijimos, Sí. la parte de la comunicación y la parte de la emoción es cómo estoy gestionando, cómo estoy aceptando yo esa emoción que está llegando, cómo la emoción. estoy integrando yo a Claro. mi vida. Bueno, el segundo mito sobre la inmadurez es que ser inmaduro es ser irresponsable. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? ¿Seguimos? Sí. Pero No, sí está para. bien el argumento Claro. de la respuesta. Sí, bueno, es verdadero. ¿Por qué? Porque es que soy irresponsable afectivamente cuando no tengo en cuenta ese otro para tomar las decisiones que tomo, por ejemplo. Bueno, el tercero, las personas inmaduras no pueden cambiar. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿cierto que sí puede falso, cambiar? Claro que sí. La vida, los Autoconocimiento, golpes de la vida los va cambiando, ¿no? conocerme, saber qué es lo que tengo que fortalecer, reforzar. Y entender, ¿no? Como en psicología uno escucha mucho, no solamente en el tema de la madurez, sino en diferentes temas, el duelo, las relaciones de pareja, los temas de familia, el aceptar que tengo un problema con. Porque muchas veces también lo que podría pasar es que usted no acepta que es inmaduro, usted no acepta que puede mejorar en esta área de su vida. Usted dice, no, yo ya
yo no necesito, Nunca se yo acepta. ya estoy bien. Nunca, es Ajá. muy Y entonces, difícil. pues si no entendemos, no empezamos, perdón, por abrirnos a nosotros mismos, en ser sinceros y honestos con nosotros mismos y decir, carajo, ¿puedo mejorar en esto? Pues muy difícilmente van a poder aplicar todo lo que nos está enseñando hoy la doctora Paola. Primero hay que aceptar, tomar la decisión y de ahí en adelante aplicar todas estas herramientas prácticas para tener madurez mental, emocional, cognitiva, social, que va a hacer de nuestra vida un tránsito más bonito, diría yo. Bueno, y el último, doctora Paola, rápidamente, la persona inmadura es egoísta. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, ¿no? Sí, la persona No piensa inmadura sino es en ellos. en ellos, en su beneficio y no me interesa, yo soy así y punto. No voy a Eso, cambiar. la respuesta que decía Dani ahora. Bueno, Ajá. Doc, pues muchísimas Muy bien. gracias. Buena energía Doctora para ti. Paola Gracias Ocampo, a buena energía, ustedes muchas por la gracias. invitación.